Hoy, un informe de la Cámara Argentina de Comercio calculó que el año pasado cerraron más de 91.000 negocios en todo el país, de los cuales 13.500 eran de la ciudad de Buenos Aires. Por este motivo, la disponibilidad de locales en territorio porteño aumentó un 15% y los precios de alquiler en este rubro cayeron un 62%. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Y comenzó la distribución de las vacunas Sputnik V que llegaron al país el jueves pasado. La provincia de Buenos Aires recibirá el 40% del lote de 220.000 dosis y la ciudad del 8%. El gobierno porteño comenzará a vacunar al personal de salud que no está en la primera línea de atención de la enfermedad. Volvieron a aumentar los precios de los combustibles. La suba será del 1% para las naftas y del 1,9% para el gasoil, según informó YPF. El incremento se debe al aumento de los valores de los biocombustibles que fueron establecidos en enero por la Secretaría de Energía. Es la tercera suba en lo que va del año. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, adelantó que esperan asegurar al menos 3 días de clases presenciales a la semana en este ciclo lectivo. El funcionario además criticó a los senadores de Juntos por el Cambio que impulsan una ley para nombrar a la educación como servicio esencial durante la pandemia. La comunidad internacional condenó el golpe de Estado en Myanmar. El ejército detuvo a las autoridades electas en noviembre y nombró un gobierno interino por un año, argumentando que hubo fraude electoral. El gobierno argentino pidió respetar el orden constitucional. Marcos Rojo será el primer refuerzo del equipo Xeneize para la próxima temporada. El exdefensor de Estudiantes estuvo en la Bombonera y luego se dirigió a un centro médico para realizarse la primera parte de la revisión. De no surgir inconvenientes, firmará su contrato en las próximas horas. El vínculo con Boca será por 3 años. Comenzó la distribución de las vacunas Sputnik V que llegaron desde Moscú en el tercer vuelo de Aerolíneas Argentinas. El cargamento, que arribó el jueves pasado, contiene 110.000 dosis de cada componente, claro. En el país se vacunaron más de 370.000 personas con la primera dosis y más de 65.000 recibieron el segundo componente. La provincia de Buenos Aires recibirá más del 40% del nuevo cargamento. Las autoridades bonaerenses comenzaron la vacunación simultánea de 3 grupos de riesgo: los trabajadores de la salud, los educadores que padecen enfermedades preexistentes y los adultos mayores que viven en geriátricos. En tanto, a la ciudad le corresponde un 8 o 9% del nuevo lote, es decir que recibirá alrededor de 17.600 vacunas. La primera etapa del plan de vacunación contempla a los trabajadores de la salud, incluidos los que no están en primera línea de atención. Luego se vacunará a las personas mayores de 70 años. Y hubo acuerdo de parte de todos los El gobernadores. jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, señaló que frente al conflicto con la provisión de vacunas en el mundo, algunos países decidieron denunciar a los laboratorios. Explicó que la estrategia del gobierno argentino es continuar abriendo las negociaciones con varios laboratorios e intensificar el vínculo con el centro ruso Gamaleya. Con respecto a la temporada, no, nosotros justamente lo que queremos es una campaña que continúa, que efectivamente, como decís vos, quizás no tiene el nivel de masividad con el que nosotros nos sentiríamos más cómodos, es la realidad. El punto de las negociaciones hoy no es tanto, claramente, digamos, no es tanto firmar un contrato, sino cuál va a ser la fecha de entrega. Y ahí es donde hay un cuello de botella en el mundo. Mientras tanto, el flamante embajador de Rusia, Eduardo Zoain, adelantó que continuará las gestiones para que Argentina fabrique la vacuna Sputnik V. Aclaró que la producción podría comenzar en el segundo trimestre del año, después de que lleguen las dosis prometidas. Y a las 22 partirá desde el aeropuerto de Ezeiza un vuelo hacia México. Llevará 6 millones de activos para fabricar la vacuna de Oxford AstraZeneca.
El laboratorio argentino MabScience finalizó finalmente la producción del segundo lote y el laboratorio Lyon se encargará de completar el proceso de fabricación y envasado de la vacuna. El acuerdo contempla la provisión de más de 22 millones de dosis para nuestro país. Además, el gobierno nacional está negociando la compra de 1 millón de vacunas de Sinopharm, la farmacéutica estatal de China. El vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, Roberto de Bag, remarcó la necesidad de que haya una vacunación rápida en nuestro país. Deberíamos tener una claridad en el cronograma de entregas de varios de los productos que en el mundo han sido aprobados, son eficaces y seguros, pero no por un capricho de que debemos vacunar porque queremos solamente ya controlar paulatinamente la enfermedad, sino porque es una necesidad, o se sabe que la necesidad está en vacunar rápido a las poblaciones, debido a que hay un gran problema y una gran preocupación que se tiene en el mundo, que es la circulación y la aparición de nuevas variantes. El reporte del Ministerio de Salud mostró este lunes, el fin de semana, una sensible baja de casos de COVID-19 en todo el país. Los especialistas esperan a que avance la semana para confirmar o descartar que se trate de un cambio de tendencia. En las últimas horas se registraron 275 nuevas muertes, 151 hombres, 116 mujeres. En total, la cantidad de personas fallecidas en todo el país es de 48.249. Además, se confirmaron 6.614 nuevos casos de coronavirus. Con estos registros suman 1.933.853 positivos en el país desde que se inició la pandemia en la Argentina. Los recuperados son muchos también, ¿eh? En tanto, en la ciudad se registraron 868 contagios, lo que suma un total de 211.000 casos, un poco más. En la provincia de Buenos Aires se han registrado 2.566 nuevos casos, lo que suma 806.914 positivos totales. ¿Cómo vienen las provincias? Santa Fe vuelve a la cabeza nuevamente con 523, pero con un número bastante más bajo que lo que registraba en semanas anteriores. Neuquén le sigue con 373, Córdoba 298, igualmente para Río Negro. ¿Cómo está el sistema de salud? 3.554 son las camas de terapia intensiva utilizadas en toda la nación, lo que representa un 54,9%. Y en el AMBA se mantiene estable, al menos en lo que respectaba de la semana pasada, 61,1%. El fin de semana, con el cambio de quincena, hubo récord de testeos en la ciudad y se superaron las 35.000 pruebas. Además, entre las fiestas de fin de año y sobre finales de enero, el gobierno porteño quintuplicó la cantidad de testeos y casi el 2% de las personas dio positivo. Los test se realizan en los dispositivos Detectar, en las unidades febriles de urgencia y en los centros de atención a turistas y residentes que ingresan a la ciudad. El gobierno nacional extendió hasta el 28 de febrero el cierre de fronteras para extranjeros no residentes. También mantiene la prohibición de los vuelos que tiene como origen o destino el Reino Unido e Irlanda del Norte. De esta manera podrán ingresar y salir del país los residentes y los extranjeros no residentes que sean parientes directos de argentinos. El gobierno también decidió mantener la reducción de los vuelos provenientes de Estados Unidos, Europa y Brasil. La coordinación de los cronogramas de viajes y la cantidad de pasajeros que ingresan en forma paulatina a esta dirección, a esta área, digamos, a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio también de Salud de la Nación. Esto sucedía en la localidad bonaerense de Reta. El sábado la policía secuestró generadores eléctricos, equipos de música, luces y bebidas alcohólicas durante una fiesta clandestina. Al día siguiente, los efectivos se acercaron a la playa para dispersar a un grupo de jóvenes que participaban de un festejo y fueron recibidos con piedrazos y disparos de armas de fuego. Mientras tanto, otro grupo de personas intentó recuperar los elementos secuestrados la noche anterior y destrozó la comisaría. Un policía y una joven resultaron heridos. Hasta el momento, no hay detenidos. Desde hoy rige un aumento del 1% en el precio de las naftas y del 1,9% en el gasoil, según informó YPF. Es el tercer incremento del año.
La actualización fue dispuesta por el gobierno como consecuencia de las subas en los valores de biocombustibles que fueron establecidos en enero. A través de una resolución de la Secretaría de Energía se prevé un aumento escalonado en el precio del biodiesel y el bioetanol hasta mayo, que traerá mayores incrementos en los combustibles. La nueva suba se suma a las otras dos dispuestas este año. Primero, el alza de 2,9% que entró en vigencia el 5 de enero y luego el 15 de enero del 3,5%. Es el tercer aumento que se aplica en el año. Hoy venció el plazo de congelamiento de los aumentos de los créditos hipotecarios UVA. La medida había sido dispuesta primero por el expresidente Mauricio Macri y luego por el actual mandatario Alberto Fernández. Así, las cuotas volverán a actualizarse y se deberá empezar a pagar la deuda de los meses anteriores mientras estuvo vigente el congelamiento. Los aumentos, que se pagarán desde febrero, serán escalonados de acuerdo a un esquema contemplado en el decreto publicado el 24 de septiembre, donde se estableció que la cuota no podrá superar el 35% del ingreso familiar. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, detalló que el aumento de las cuotas oscilará entre el 6 y el 9% e irán convergiendo a lo que estipula cada contrato entre febrero y julio de 2022. Por su parte, desde el movimiento Hipotecados UVA Autoconvocados se manifestaron contra la suba autorizada. Estamos ahora un poco desamparados por el Estado, que esperábamos que nos escuche, continúe inicialmente el congelamiento para poder buscar una salida de fondo, una solución real a nuestro problema, que es la situación. Básicamente no solo indexa la cuota, sino también indexa el capital. O sea que la gente que tuvo créditos en 2018 hoy debe el triple, pagado 3 años, hoy debe el triple de lo que pidió. Y la situación es crítica. Hay mucha gente que es independiente, que tiene su negocio, que por la pandemia tuvo una baja considerable de sus ingresos. Argentina le pagó hoy 315 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Se trata del primero de 7 pagos pautados para este año en el marco del préstamo tomado en 2018. A partir de ahora, el gobierno apunta a refinanciar otros 44 millones de dólares de deuda con un acuerdo en mayo. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, opinó que es descabellado afirmar que en Formosa ocurran violaciones a los derechos humanos en centros de aislamiento, aunque sí indicó se están estudiando casos de violencia institucional por parte de la policía. También le resta importancia a la advertencia de Amnistía acerca de acudir a una instancia internacional para denunciar, según calificaron, las condiciones inhumanas y los maltratos en la provincia del norte. No necesitamos que nos digan como a los argentinos, mucho menos a nuestro espacio político, que tiene siempre una especial sensibilidad en el respeto de los derechos humanos. Nosotros somos hijos de las madres y las abuelas, así que a nosotros no nos tienen que venir a decir lo que tenemos que hacer con los derechos humanos. El ministro de Educación, Nicolás Trota, afirmó que el gobierno intentará garantizar 3 días de presencialidad o más por semana. El funcionario había criticado durante el finde un proyecto de la oposición que busca declarar como servicio esencial la educación y lo calificó de una discusión falaz. Además, crisis política en Myanmar, el ejército tomó el poder y detuvo a las autoridades denunciando fraude electoral, mientras la comunidad internacional condena el golpe de Estado. Estos y otros temas importantes en instantes, aquí en Noticias a las 20:30. Este sábado, junto a la Dirección General de Música y Plaza Independencia, te llevamos el show a tu casa. Hola, soy Mariana Boca y te invito a Música en Casa Verano, el especial donde recorremos los mejores momentos del programa durante 2020. Este sábado vamos a tener a Pierre, Chelo de la Zimbabue y a Lika. Te espero ahí, no me falles. Música en Casa, sábados a las 22 por el canal de la ciudad. Este viernes te invitamos a ver Los Clásicos del Tazo. El mítico local de San Telmo cumple 25 años y esta semana
La música ciudadana en la voz de Lidia Borda. De profesión docente, un día descubrió o le picó el bichito de la música y terminó transformándose en una de las cantantes más personales que tenemos dentro de la música popular. Clásicos del Tazo. Este viernes, al término del cine argentino DAC Gótica, por el canal de la ciudad. Durante el fin de semana, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, criticó un proyecto de ley de Juntos por el Cambio para declarar a la educación como servicio esencial y aseguró que es una discusión falaz. Sin embargo, ratificó que durante este año buscarán asegurarse al menos 3 días de clases presenciales por semana. Yo creo que la educación es esencial, la educación es prioritaria. Ahora, no resolvemos ese desafío con una ley. Lo que tenemos que hacer es cumplir las leyes que tenemos vigentes, porque Juntos por el Cambio está planteando que la educación es esencial, pero si vemos los últimos 4 años de la gestión de Mauricio Macri, hubo un enorme retroceso en la inversión educativa. Entonces me parece que es una discusión falaz. Venimos trabajando con las 24 jurisdicciones, más allá de las diferencias que podamos tener para cumplir este desafío. No solo un regreso a la presencialidad, sino también de priorizar la agenda educativa en cada gobierno jurisdiccional. En este contexto, el ministro Trota convocó a todos sus pares provinciales y de la ciudad de Buenos Aires a una reunión en la cartera del Palacio Sarmiento de la calle Pisurno para asegurar al menos 3 días de clase presencial por semana. El encuentro será el 12 de febrero y será la primera reunión presencial con todos los ministros desde el inicio de la pandemia. Los funcionarios definirán el modo y las condiciones en que se retomarán las clases presenciales. También se busca dejar en claro cuáles serán las responsabilidades de la Nación y de cada distrito. En tanto, la ciudad de Buenos Aires ratificó que las clases en ese distrito comenzarán el 17 de febrero. El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, explicó que esta decisión busca evitar una pandemia educativa. Sí, van a comenzar de manera presencial a partir del 17 de febrero. Nosotros estamos atravesando una pandemia sanitaria, el mundo está atravesando una pandemia sanitaria. Lo que tenemos que evitar es tener una pandemia educativa. Y para evitar tener una pandemia educativa tenemos que tener clase. La regla debe ser la de presencialidad, por supuesto, la mayor presencialidad posible. Declaró el acusado de violar a una joven venezolana en una entrevista de trabajo el pasado 23 de enero en el barrio de Once. A través de una videoconferencia, el imputado se defendió de las acusaciones ante la jueza Karina Zucconi. Familiares, amigos y grupos feministas se juntaron en tribunales para pedir justicia por la joven abusada en el local de Paso 693 en el barrio de Once. Es que a las 10 de la mañana comenzaba la indagatoria de Garzón Martínez, quien pidió una ampliación, ya que la primera vez había decidido no declarar. Y ahora el violador sale a hacer público a través de los medios diciendo que él es la víctima, que él fue seducido por una chica de 20 años menor que él, ¿sí? Y que creo que, a él le seducen las personas inconscientes y drogadas. La tuviste que drogar y dejarla inconsciente para que te seduzca, entonces tenés un problemita muy grave. Humberto Irineo Garzón Martínez, más conocido en las redes sociales como Santiago Garzón Martínez, ya había sido víctima de una especie de escrachos en estas mismas redes sociales por parte de chicas extranjeras, inmigrantes, que habían notado ciertas actitudes sospechosas a la hora de entrevistarlas y convocarlas para un futuro trabajo. ¿Seguro? Nosotros Tengo publicaciones desde el 2019 donde él cada mes solicitaba una vendedora era la misma publicación. Varias chicas al ver esto que ya habían ido y habían notado su comportamiento acosador, su comportamiento de acecho, esto ya venía planeando buscar una víctima, tal vez estaba buscando un consentimiento de alguna víctima vulnerable. Por otra parte, mientras decenas de personas rechazaban la actitud de la jueza de excarcelar al acusado, el consejero Diego Marías denunció ante el Consejo de la Magistratura el mal desempeño de Karina Zucconi. Hace esto, pide a la magistratura que investigue la acción de la jueza, especialmente hace hincapié en el tema del arraigo de la persona. Hay un tema, aunque no está clara la dirección real, el domicilio real a donde vive la persona. Entonces, en base a eso y algunas otras irregularidades que se notaron en el expediente y a la hora de tomar la decisión de la jueza, se pide el análisis y si lo considerara, la jueza
pasará por un proceso, digamos. El viernes pasado robaron la placa insignia que adorna la entrada principal del histórico Café Tortoni. La noticia impactó a los trabajadores, vecinos y clientes que reclaman que sea devuelta. En el café turístico, ubicado sobre la avenida de Mayo al 800, la semana no solo inició lluviosa, sino con un vacío enorme en su clásica fachada. Es una tristeza porque esto es como un museo, un monumento nacional, y que se lleven una placa de bronce para fundirla y por 2 pesos realmente demuestra la falta de cultura e ignorancia que tiene nuestro pueblo. Los que más lamentaron esta pérdida fueron los empleados, como Maximiliano, que hace 13 años trabaja como mozo en el lugar y que pide que por favor sea devuelta. Que la devuelva, porque no le va a salvar la vida. No te va a salvar la vida, no sé cuántos días le puedes llegar a dar de comer o no, no sé. Yo no sé, realmente no sé, tiene otro valor. Café Tortoni, casa fundada en 1858. Esa era la leyenda que tenía impresa la placa fundacional de este emblemático café y que hoy ese espacio luce de esta forma, en obra negra. Aunque aún no se decidió qué pasará con ese espacio vacío, todos los que forman parte de Café Tortoni coinciden en que la placa es irreemplazable. Era una placa que tenía un valor sentimental para nosotros, los empleados, los dueños de acá, y para lo que es porteño y turistas que vienen para conocer el Tortoni. Era un emblema. Mientras tanto, tratando de subsistir a un año que continúa condicionado por el coronavirus, los empleados esperan que la insignia regrese a su lugar. El laboratorio Bayer anunció que producirá la vacuna contra el COVID-19 que se desarrolla en la compañía alemana CureVac. El objetivo es fabricar 160 millones de dosis a partir de 2022, que se sumarán a la producción ya existente de 300 millones. La vacuna, que actualmente está en fase 3 de ensayos clínicos, está siendo analizada por el Ministerio de Sanidad. CureVac ist ja noch auf dem Weg zur Zulassung. In den nächsten Wochen jetzt mit den Phase 3 Studien und natürlich auch die Logistik und Abfüllung. Und es ist aus unserer Sicht nur zu begrüßen, wenn es eben auch zusätzlich Produktionskapazitäten gibt, die aufgebaut werden. El laboratorio AstraZeneca entregará 9 millones de vacunas adicionales a la Unión Europea y Pfizer y BioNTech, hasta 75 millones de dosis más. Los anuncios llegaron tras el malestar por el retraso en la entrega y luego de que la canciller alemana Angela Merkel convoque a una cumbre para acelerar la campaña de vacunación. Mientras tanto, el gobierno francés analiza habilitar la vacunación para mayores de 65 años en farmacias. Por su parte, Alemania anunció que todavía no reabrirá las escuelas e Italia habilita el regreso a las clases y la apertura de museos, aunque mantiene el toque de queda entre las 22 y las 5. Incidentes con la policía durante protestas en Lima contra el aislamiento de 2 semanas decretado por el gobierno peruano. Reclaman salir a trabajar en medio de la crisis con una caída del 12% en la economía durante el año 2020. Más de la mitad de la población quedará confinada por la fuerte suba de contagios y muertes por COVID-19. El presidente Francisco Sagasti decretó la cuarentena para 10 regiones en alerta extrema, mientras los hospitales están desbordados, sin camas de terapia intensiva ni oxígeno para los enfermos críticos. Myanmar permanece bajo el control del ejército tras el golpe de Estado anunciado en el propio canal de televisión de las Fuerzas Armadas. Con un comunicado leído, los casi 54 millones de habitantes de la ex Birmania se enteraron que el ex general Mint Swe sería el presidente en funciones durante un año. Además, se informó la detención del presidente Win Myint y de los principales líderes políticos, entre ellos la Nobel de la Paz y activista estadounidense Aung San Suu Kyi, cuyo partido ganó las elecciones por amplia mayoría. Los militares justificaron la toma del poder en que el gobierno no atendió las denuncias de fraude en los comicios de noviembre.
La situación en Myanmar generó la inmediata condena internacional. La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y países de Latinoamérica como Argentina condenaron el golpe y reclamaron liberar a los detenidos y respetar el resultado electoral. El ejército argumentó que basó sus acciones en la Constitución, afirmando que pueden tomar el control en un caso de una emergencia nacional. La situación irrumpe un proceso de reconstrucción tras décadas de gobiernos militares y aislamiento internacional. Una niña afroamericana de 9 años fue detenida y rociada con gas pimienta por la policía en Rochester, en la ciudad estadounidense de New York. Tras acudir a un aviso por problemas familiares, los agentes la esposaron. Intentaron subirla al patrullero y ante su negativa le aplicaron el gas. El video que se hizo viral fue registrado por las cámaras corporales de los policías, que alegaron que la menor sufrió una crisis mental y que amenazó con matar a su madre y luego suicidarse. El alcalde Lovely Warren ordenó una investigación exhaustiva del incidente. Una tormenta de nieve cubrió la capital de Estados Unidos tras el paso del temporal Orlina. En las calles hay más de 10 centímetros de nieve, lo que provocó la limitación del transporte público y la suspensión de clases en algunos distritos escolares. Mientras tanto, otros disfrutaron del fenómeno climático en la Explanada Nacional de Washington. Hasta ahora, la zona más afectada es el oeste del Distrito de Columbia y se espera que la tormenta avance con fuertes nevadas y bajas temperaturas hacia New York. Así, los hinchas de Boca recibieron a Marcos Rojo en la Bombonera. Será el primer refuerzo del equipo Xeneize para la próxima temporada, que comenzará a mediados de este mes. El ex defensor de Estudiantes luego se dirigió a un centro médico para realizarse la primera parte de la revisión. El control médico se completará en el club y, de no surgir inconvenientes, firmará su contrato en las próximas horas. El vínculo será por 3 años. Rojo llegó a Boca como jugador libre, ya que, pese a que tenía contrato con el Manchester City hasta el 30 de junio, alcanzó un acuerdo para rescindir el vínculo y volver al país. Con los ascensos de Sarmiento y Platense, que derrotó por penales a Estudiantes de Río Cuarto y logró el ascenso luego de 22 años, quedaron confirmados los 26 participantes para el próximo torneo de Primera División. El fútbol argentino tiene previsto volver el fin de semana del 12 al 14 de febrero. La Liga Profesional realizará el sorteo de un nuevo certamen y el próximo miércoles, y el torneo estará dividido en 2 grupos de 13 equipos cada uno. La competencia tendrá la fecha de los clásicos y finalizará en mayo, previo al inicio de la Copa América. Te contamos toda la información acerca de cómo va a seguir el tiempo. El radar muestra frentes de tormenta en retirada que representan un bajo riesgo de lluvia para la ciudad. En este momento, 20 grados de térmica, sigue nublado, pero como adelantábamos, la baja probabilidad de precipitaciones será lo que predomine. Para la madrugada bajará apenas la temperatura un poquito. Que vamos a tener una noche templada. Mañana por la mañana continuará nublado, un poquito ventoso. La mínima es de 18 grados. La tarde seguirá con cielo cubierto y atención porque aumenta la probabilidad de lluvias, la máxima de 24 grados. Recién por la noche el cielo comenzará a despejarse lentamente, la máxima de 23. Por el riesgo de lluvias a la tarde se recomienda aprovechar la mañana. Hasta aquí te contamos